La fuerte inclinación a la felicidad que todos experimentamos lleva muchas veces a tratar de encontrar la felicidad en realidades donde no se encuentra una respuesta suficiente. En concreto, es frecuente que esa inclinación conduzca a tratar de solucionar el problema de la felicidad en las realidades externas a nosotros mismos. Analizaré en esta ocasión en qué medida aquello que es externo puede colaborar o puede limitar la búsqueda de la propia felicidad y en qué medida también lo interior a la persona se relaciona con esta inclinación a ser felices que todos experimentamos. Comenzaré por presentar una situación que por desgracia no es tan infrecuente en la vida de muchas personas. Está expresada con unas palabras, con un poema de Jorge Luis Borges de la siguiente manera: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Este poema expresa lo que podríamos considerar como el fracaso de una persona que sabe que ha sido creada para la felicidad, que su destino precisamente se orienta a que sea feliz, pero que no ha logrado alcanzarlo, que no ha conseguido ser feliz y entonces se encuentra pues en una situación que podemos considerar de fracaso. Aristóteles decía que todos queremos ser felices, una verdad universalmente aceptada. Incluso en situaciones que pudieran parecer contrarias, ahí también se encuentra la inclinación a la felicidad, como lo señala Pascal. Todos buscan ser felices, incluso los que se quitan la vida. Quienes llegan a esta situación extrema ordinariamente es porque están escapando de una situación que no soportan y buscan de esa manera, equivocadamente desde luego, pero buscan su propia felicidad por ese camino absurdo del suicidio. San Agustín decía que todos los hombres buscan la felicidad y sin embargo la mayor parte no sabe cómo alcanzarla. Unas palabras que dan mucha luz, que son ciertas, porque la inclinación a la felicidad la buscamos todos, la tenemos todos dentro de nosotros. Pero encontrar el camino que realmente conduzca a ella es otro problema, que con mucha frecuencia pues no es conseguido de manera efectiva, no se descubre cuál es la verdadera senda que conduce a la felicidad. Un primer ámbito donde la gente suele buscar la felicidad es en los bienes materiales, en la acumulación de cosas, en la obtención de recursos, en el incremento de ganancias económicas, en la riqueza en definitiva. Una persona que vive orientada en esta dirección ordinariamente no va a encontrar ahí su propia felicidad, por la sencilla razón de que los bienes materiales no tienen la entidad suficiente para satisfacer unas necesidades interiores que son de un orden distinto, de mucha mayor profundidad que los meros bienes externos. Y hay un argumento que lo puede explicar y que dice así: quien vive para lo material, mientras más tiene, más desea.
Esto significa que conforme se va logrando tener más, el deseo de tener más se incrementa y por tanto se genera una especie de grieta entre lo que se tiene y lo que se quisiera tener, grieta de insatisfacción que cada vez se va haciendo más grande. Santo Tomás de Aquino lo expresaba con estas palabras: su apetencia crece hasta el infinito, la apetencia de quien vive para lo material y está orientado a la posesión de bienes. En palabras diversas, pero dentro de la misma idea, Schopenhauer afirmaba lo siguiente: la riqueza es como el agua de mar, mientras más se beba, más sed se tendrá. De manera que en lugar de saciar la sed, la acumulación de riquezas va generando una mayor sed, una mayor apetencia de bienes materiales. Ciertamente el tener la vida resuelta en las necesidades básicas, vivienda, alimentación, salud, etc., es un factor de felicidad, algo necesario para la felicidad. Pero a partir de ahí para adelante, la obtención de mayores bienes materiales no incrementa la felicidad, como lo demuestran muchos estudios. Uno de ellos lo mencionaré un poco más adelante. En cambio, San Francisco de Asís, a él se atribuyen estas palabras, afirmaba: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Es una invitación a vivir, digamos, una relación adecuada con las cosas materiales y no poner en ellas el objetivo de la propia vida, la meta, sino mantener un cierto desprendimiento de las realidades materiales para que no se genere el fenómeno de infelicidad al que me referí hace un momento. Otro ámbito donde se pretende muchas veces también encontrar la felicidad es en el placer sensible, en el placer que deriva de las realidades materiales que podemos tocar, que podemos experimentar. En cuanto al placer, hay dos posturas extremas. Ambas de ellas me parece que se salen de lo que sería lo adecuado, lo correcto. Una, la postura de los estoicos. Uno de ellos, Séneca, la expresaba de esta forma: el placer es algo bajo, servil, flaco y mezquino, cuyo asiento y domicilio son los lupanares y las tabernas. Hay en esta expresión un desprecio al placer, un pensar que el placer es incluso un obstáculo para la felicidad. Postura extrema. En el otro caso encontramos la postura utilitarista, representada entre otros por Stuart Mill. John Stuart Mill decía: por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor. Por infelicidad, el dolor y la falta de placer. Es decir, que identificaba el placer con la felicidad, lo cual también me parece que está en una posición extrema, porque la felicidad, como señalaría a continuación, va más allá del placer. No se puede reducir al placer. Entre otras cosas porque si fuera lo mismo, una persona no podría ser feliz en el momento en que apareciera cualquier contrariedad en su vida, cualquier dolor. Dejaría de ser feliz por dejar de experimentar una vida placentera. Es ilustrativo distinguir entre placer, alegría y felicidad. C.S. Lewis transmite su propia experiencia personal con la pérdida de su madre cuando él era un niño. Lo dice con estas palabras: con la muerte de mi madre desapareció de mi vida toda felicidad estable, todo lo que era tranquilo y seguro. Aquí está subrayando una característica propia de la felicidad, que es la estabilidad. Iba a tener mucha diversión, muchos placeres, muchas ráfagas de alegría,
no lo niega, sin embargo está contrastando los placeres y la alegría con la felicidad. Y concluye, pero nunca más tendría la antigua seguridad, solo habría mar e islas. El gran continente se había hundido como la Atlántida. Aristóteles, por eso también subrayaba que la felicidad debe ser algo estable, y es lo que la distingue precisamente, en primer lugar, del placer, pero también de la alegría. El placer está relacionado con los bienes materiales, comida, bebida, sexo, etc., que se caracterizan precisamente porque ofrecen un gozo transitorio, fugaz, no estable. Por lo tanto, ahí está la diferencia fundamental con la felicidad. La alegría tiene mayor entidad que el placer, sin embargo, también está vinculada a sucesos particulares. Por ejemplo, el logro en la vida personal, en la vida profesional, el encuentro con una persona a la que queremos mucho y hemos dejado de ver durante mucho tiempo, son sucesos particulares que generan más que placer, alegría, pero no dejan de ser transitorios. Pueden durar más que el placer, pero no van a ser permanentes. En cambio, la felicidad tiene como característica la permanencia a pesar de las variaciones que pueda tener la propia vida, la propia existencia. Decía Piper, la felicidad pide eternidad. Cuando estamos siendo felices, lo último que desearíamos es que aquello pasara, porque precisamente lo propio de la felicidad es su permanencia. Julián Marías lo dice de otra manera, la felicidad tiene pretensión de perduración. Esa perduración, esa estabilidad, esa permanencia es precisamente lo propio de la verdadera felicidad. No es algo fácil. Alcanzar la felicidad en esta vida es una tarea ardua que pues se manifiesta, por ejemplo, en estudios que se han hecho y que al menos reflejan que mucha gente no consigue el cometido. Dice John Powell, este escritor americano, que solo del 10 al 15% de los estadounidenses se piensan verdaderamente felices. Verdaderamente felices. No quizá con una felicidad relativa, sino verdaderamente felices. Y otro autor, Klein, alemán, dice que solo 3 de cada 10 alemanes se consideran felices. Estas estadísticas pueden ser discutibles, sin embargo reflejan la tendencia, la situación en la que vive un porcentaje muy elevado de la humanidad que no logra conquistar la felicidad. Seligman, este autor de creador de la psicología positiva, afirma que por cada 100 artículos especializados sobre la tristeza, solo se publica uno sobre la felicidad. Esto también es significativo. Es más fácil hablar de la tristeza, de la depresión, que hablar en artículos serios de investigación sobre la felicidad. Quizá, no lo puedo decir de manera absoluta, pero quizá porque quienes escriben sobre estos temas no han logrado resolver su propia felicidad personal. Decía Schopenhauer en términos pesimistas, como es su característica, vivir feliz solo puede significar vivir lo menos infeliz posible. Con esto está afirmando que la felicidad no es propiamente posible. Cuando mucho hay que aspirar a vivir lo menos infeliz posible. Junto a esta postura bastante radical de Schopenhauer, hay otras que son más frecuentes y que se situarían en una situación como intermedia, como es el caso de Sabater,
que en el prólogo a un libro de Bertrand Russell sobre la conquista de la felicidad, concluye lo siguiente: en cuanto a conquistar la felicidad, yo no me haría demasiadas ilusiones. Una postura pues un tanto escéptica, no pretender demasiado. Tampoco decir que estamos condenados a la infelicidad, pero no plantearse en serio una posibilidad de alcanzar la verdadera felicidad. Hay que entender que la felicidad no debe proponerse como meta inmediata, porque se nos escapa. La felicidad más bien es una consecuencia de hacer lo que conviene hacer, de realizar determinadas actividades en la vida, de adoptar determinadas actitudes personales, de las cuales va a derivar la felicidad. Y la explicación me parece que es clara. Cuando una persona se obsesiona por su propia felicidad, se está concentrando en su ego, y ese es el camino menos adecuado para ser felices. Hay muchas cosas en la vida que se logran indirectamente, porque si se pretenden de forma directa, no se consiguen. Por ejemplo, el sueño en una noche de insomnio. Cuando la persona se obsesiona por dormirse y tiene insomnio, pues lo que consigue es alargar ese insomnio. Superar el cansancio o el estrés cuando alguien está padeciendo una fuerte tensión de desgaste, etc., y se propone a toda costa descansar, ese intento un tanto obsesivo por descansar lo estresa aún más. El tartamudo que pretende no tartamudear cuando va a pronunciar a lo mejor un discurso y se concentra en que no le falle la forma de expresarse, le da pues, un mal resultado. Es preferible olvidarse de su tartamudez y concentrarse en lo que quiere decir. Seguramente le irá mejor. El director, por ejemplo, en la empresa que solo se preocupa por el rendimiento económico, no suele tener buenos resultados. En cambio, si se preocupa por otras cosas, por otros aspectos, capacitar al personal, trabajar en equipo, promover los valores dentro de la empresa, etc., como consecuencia conseguirá un mejor resultado económico. Por tanto, estamos ante una cierta paradoja. Pretender la felicidad de manera directa no es el camino para conseguirla. Decía Popard que la felicidad es como una mariposa. Si la persigues se escapará, pero si estás quieto se te acercará. Una metáfora significativa, sugerente. Y San José María Escrivá afirmaba que nadie es feliz en la tierra hasta que se decide a no serlo. Con estas palabras lo que está expresando es que hay que renunciar a esa postura egocéntrica de querer encontrar la felicidad a toda costa como objetivo inmediato. Hay que renunciar a ella para poderla conquistar. Por otra parte, la felicidad no es algo simplemente fortuito. Quien piensa que no tiene capacidad de ser feliz, o quien considera que no le ha tocado en la vida ser feliz, está equivocado. No es algo que uno se encuentre, como se puede encontrar una moneda en la calle, como puede sacarse la lotería. No es una cuestión de suerte. Es algo que depende de una decisión, de la decisión de querer ser felices y de, por tanto, poner los medios convenientes para conseguirlo. Por tanto, depende de cada uno. Decía Abraham Lincoln, la mayoría de la gente es feliz en la medida en que decide serlo. Y Bertrand Russell afirmaba que muchas personas que son desdichadas podrían llegar a ser felices
si hicieran un esfuerzo bien dirigido. Aquí está la clave. El problema está en saber cuál tiene que ser la dirección de ese esfuerzo para conseguir la verdadera felicidad. Pero depende de uno. Alguien señalaba que le había dado muy buen resultado poner en el lavabo un letrero que decía lo siguiente: en el espejo del lavabo: estás viendo el rostro de la persona responsable de tu felicidad. Porque muchas veces cuando la persona no es feliz, tiende a echar la culpa a otros o a las circunstancias o a lo que sea. En cambio, cuando uno asume que su felicidad depende de sí mismo y que tiene que poner los medios, entonces las cosas cambian positivamente. Si descartamos que la felicidad se encuentre en los bienes materiales o en el placer, como he señalado anteriormente, nos queda pensar que la felicidad está dentro de nosotros. Hay un estudio muy interesante que llevaron a cabo estos dos psicólogos, Myers y Dinner, durante 10 años. Una investigación sobre la felicidad para tratar de descubrir quiénes eran felices y por qué. En qué medida diversos factores influían en la felicidad. Una de las cosas que concluyeron fue que quienes han aumentado sus ingresos en los últimos 10 años no son más felices que quienes no los han incrementado. Es importante pues este punto con relación a lo que mencioné anteriormente sobre los bienes materiales. Quien tiene resueltas las necesidades básicas de la vida, por el hecho de incrementar sus ingresos, no aumenta su nivel de felicidad. Estos son los resultados de 10 años de estudio de campo. Otra conclusión que sacaron fue que los creyentes con un compromiso espiritual son más felices que los indiferentes, lo cual hace pensar que la fe, que es algo interior a la persona, influye de un modo claro a favor de la felicidad. La conclusión principal que sacaron estos investigadores después de su estudio, después de su trabajo, fue la siguiente: la felicidad depende de la interioridad de la persona más que de factores externos. Sencillamente esta conclusión tiene un gran valor para orientarnos, para saber que si queremos encontrar el camino adecuado para ser felices, hemos de buscarlo dentro de nosotros mismos. Hemos de trabajar dentro de nosotros mismos para descubrir ese camino hacia la felicidad. Decía Bossuet una idea interesante que tiene un valor claro, me parece. La felicidad de los hombres se compone de tantas piezas que siempre falta alguna. La primera parte de esta afirmación es muy clara. La felicidad no se resuelve con una frase, con una fórmula única. Se compone de muchas piezas. El hecho de que siempre falte alguna, eso ya podría ser discutible. Pero la primera parte me parece que es fundamental para no caer en el simplismo de pensar que la felicidad se reduce a una sola acción, a una sola actitud, etc. Esas piezas, ¿cuáles son? Pues son muchas, no es momento de abordarlas de manera exhaustiva, pero como estoy tratando de subrayar que la felicidad, de acuerdo a lo que acabo de señalar anteriormente, es una tarea interior, puedo mencionar algunas piezas interiores
que colaboran de manera muy determinante a que la persona sea feliz. Solamente señalo algunas de ellas en esta ocasión. En primer lugar, la ausencia de resentimientos y de envidia, porque el resentimiento es un obstáculo claro para que podamos ser felices. Es algo que amarga la vida, que impide que una persona pueda tener paz interior y pueda vivir feliz. Y lo mismo ocurre con la envidia, que es esa tristeza, ese malestar, ese enojo por el bien del otro, que va directamente contra la propia felicidad. Eliminar sentimientos y envidia es, por tanto, un camino importante para la felicidad. Aceptar la propia situación y enfrentar retos. Estar en la realidad de lo que nos corresponde, aceptar también la parte difícil, dolorosa de nuestra propia existencia cuando la pueda haber. Y enfrentar retos, porque no se trata simplemente de aceptarnos como somos, sino de proponernos mejorar en todos los órdenes. Tener retos, tener proyectos en la vida es algo también muy determinante para ser felices. Ser optimista y disfrutar lo que se hace. El optimismo es algo muy vinculado a la felicidad. La persona optimista normalmente es feliz y viceversa. Y el optimismo suele llevar a que lo que tengamos que hacer en nuestra vida ordinaria, sepamos disfrutarlo, sepamos llevarlo con alegría, con visión positiva, etc. La gratitud es un elemento también muy importante para la felicidad, que es esa capacidad de reconocer los dones, los regalos, los bienes que hay en nuestra vida, que hemos recibido gratuitamente, e inclinarnos precisamente a dar las gracias. Una persona agradecida es una persona ordinariamente feliz. La apertura, algo fundamental para la felicidad, lo contrario al egocentrismo, a centrarse en el propio ego, es abrirse a los demás, abrirse a Dios, y la manifestación más importante de esa apertura está en el amor, tanto en el amar como en el sentirse y saberse amado. Y finalmente, la unión con Dios, que juega un papel importantísimo en la vida de una persona por todos los beneficios que trae consigo de paz interior, de seguridad, de confianza, etc. Quisiera advertir sencillamente, para terminar, que la felicidad en esta vida no la vamos a conseguir de manera absoluta. Y por eso es importante también tener presente la dimensión trascendente de la propia existencia. Es en la otra vida donde se conseguirá esa felicidad absoluta y definitiva. Hay quienes a veces piensan que para ser felices en la otra vida, para ganarse el cielo, es necesario ser infelices en la tierra. Pues el Papa Francisco piensa lo contrario. Dice, Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna. Y San José María había dicho lo mismo tiempo atrás, con unas palabras distintas, pero con la misma idea. La felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Cuando la vida personal está bien orientada aquí en la tierra y genera felicidad, hay ahí una señal de que se está caminando en la dirección correcta para llegar a esa otra felicidad que está reservada en el cielo y que consistirá en esa unión definitiva con Dios. Como bibliografía puedo recomendar un libro que he escrito y que se llama El Camino de la Felicidad, que está publicado en Editorial Panorama, en Rialp, en España, y también traducido al inglés con este título, Choosing Happiness.
Muy bien, pues con esto termino agradeciendo su atención y esperando que estas ideas puedan servir, puedan resultar útiles para ese anhelo que todos tenemos de ser felices y que sabiendo por dónde se puede encontrar la felicidad, podamos orientar nuestra conducta. Y por otra parte, evitar caminos que no son los adecuados, aunque mucha gente piense que por ahí va a encontrar la verdadera felicidad. Tener claro el camino, el rumbo, pues es un avance muy importante para luego poder poner los medios adecuados, medios concretos que lleven a esa meta.